Buenos días, hermanos. Les saludo primeramente y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de compartir algunas cosas que en realidad hay elementos tal vez de históricos o de acontecimientos ocurridos que podemos compartir, pero no es el foco principal en el sentido de tampoco ser no es esa la disciplina a la cual yo me dedico, digamos, no es la disciplina histórica, entonces, por la cual yo tengo un gran respeto por lo demás. Entonces siento un poco que es un poco patudo meterme en una disciplina que no es la mía. Sin embargo, lo que vamos a buscar hacer es, a partir de ciertos relatos y acontecimientos, buscar entender cómo en nuestra iglesia se forjó un carácter que es el que tiene o el que ha buscado tener en los últimos años, ¿sí? Quiero comenzar con, solamente es un texto, un versículo bíblico en Hebreos 13:7 que habla por sí mismo, y Hebreos 13 versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Creo que ese es un poquito lo que nos convoca hoy y me sirve a mí de inspiración este versículo también para lo que quiero que podamos compartir hoy día. La gran parte de esto que yo les voy a compartir están en unas grabaciones que yo hice hace algunos años al pastor Gerardo Vázquez, mi abuelo, a quien yo senté por varias horas y con una grabadora y le fui haciendo preguntas, entrevistándolo, y allí entonces pudimos generar un relato que quedó escrito. Evidentemente que, como me preguntan sobre una parte que tiene que ver hoy día con respecto a la primera crisis en el sínodo y a la formación de lo que es hoy la Iglesia Presbiteriana, Evangélica Presbiteriana en Chile, evidentemente que esto es esa es una de las partes de las cuales yo le pregunté. Yo diría que una gran parte de esas cintas, porque es más de una, están enfocadas en la división anterior primeramente, que fue la de donde se formó la Presbiteriana Nacional. Bueno, algunos antecedentes para que comprendamos la crisis que se genera a inicios de los años 70, fines de los años 60, y de la cual va a surgir un grupo disidente, lo vamos a llamar así, ¿cierto? Porque desde nuestra perspectiva efectivamente eso es. Un grupo disidente que va a terminar formando lo que es la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. El primer antecedente importantísimo fue el proceso de nacionalización de la Iglesia. La Iglesia era una misión, era el Presbiterio de Chile hasta el año 1963 en realidad. Hasta ese año fue el Presbiterio de Chile, perteneciente al Sínodo de Nueva York, de lo que es la Iglesia Unida Presbiteriana de Estados Unidos de América, ¿ya? En ese momento en Estados Unidos habían dos líneas presbiterianas claramente, una más representada en el norte de Estados Unidos, otra más representada en el sur. En el caso nuestro era la línea del norte, que era la denominación llamada Iglesia Presbiteriana Unida de Estados Unidos de América. Ese sínodo de Nueva York era, por lo tanto, el sínodo al cual pertenecíamos nosotros como presbiterio. Cuando se inicia el proceso de nacionalización, evidentemente esto se da no sin conflictos, y de hecho se da a raíz de algunos conflictos, ¿sí? Y algunos de ellos relacionados especialmente con la evidente disparidad en términos de salariales y de sustento de los ministros que eran misioneros norteamericanos y de los ministros nacionales. Coincidían en que este fue un punto clave para la disconformidad con respecto a las misiones y al estado de la misión. No fue el único punto, pero fue un punto clave. En general, otros hermanos probablemente pueden dar y contarles un poco más detalles sobre eso, de quien una vez yo escuché un relato muy interesante sobre esto, y de quien tal vez todavía podríamos grabar algunas cosas, del hermano Enoch Urrutia, que también tiene algunas informaciones ahí interesantes, ya que su padre, ¿cierto?, era pastor en la iglesia presbiteriana en ese tiempo.
Se formó un grupo de pastores nacionales que se autodenominaron Manada Pequeña, y que de alguna manera fueron un movimiento que buscaron justamente esta autonomía con relación a la misión norteamericana. Entonces, ahora en esto coincide en general, hasta donde yo tengo información, ahí el pastor Marconi maneja mejor esos datos, coincide con los procesos de nacionalización en otras misiones también. Este tema de la disparidad salarial entre los misioneros que recibían obviamente un salario acorde con la visión norteamericana y se les enviaba en dólares desde Estados Unidos, versus lo que percibían los pastores nacionales, no fue un punto de conflicto solo en Chile. Esto fue un punto sin duda alguna interesante, pero aquí se genera un evidente liderazgo de parte de los nacionales en torno a la figura del pastor Horacio González Contese, que es en torno a quien yo quiero también hacer algunas reflexiones, y hacia donde yo quiero apuntar, que yo creo que son claves para entender el carácter de la iglesia presbiteriana después de la división del inicio de los 70. Bien, tenemos truenos, ¿eh? Justo cuando mencioné al pastor Horacio González, ¿sí? Eso está interesante. Entonces, lo que nosotros vemos, a mí me dijeron que esto después se edita, ¿no? Así que me estoy aprovechando de eso. Lo interesante de este proceso es que el liderazgo del pastor Horacio fue un liderazgo clave por varios motivos. Primero, por sus cualidades personales. Nunca yo lo conocí personalmente, así que en ese sentido hablo desde otra perspectiva muy distinta a la que habló el presbítero Daniel Contese, pero creo que complementaria a ella, porque la figura de don Horacio es una figura para todos en la Iglesia Presbiteriana de Chile, no solo para los que lo conocieron personalmente. Hay algo que su familia debe entender, y que también a mi familia le dijeron lo mismo cuando hablaban del pastor Gerardo Vázquez, pero en el caso del pastor Horacio González con mayor razón aún. El pastor Horacio González no es de una familia, es de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Es de todos nosotros. La Iglesia Presbiteriana de Chile se identifica con él, reconoce su figura, reconoce su ejemplo y también la importancia que él tiene para nuestra historia. Entonces él es de todos los presbiterianos de Chile, incluso de los que no lo pudimos conocer personalmente. Y en ese sentido, su figura, él como persona, era alguien que tenía cualidades de disciplina personal e intelectuales que yo creo que son muy singulares. Es muy difícil encontrar a alguien con esas características. Con la capacidad intelectual que él tenía, extremadamente inteligente, y una persona, además de una autodisciplina que yo creo que, o sea, no sé, hasta donde los relatos que me han contado con respecto a situaciones de su vida cotidiana, cómo él se conducía en su vida cotidiana, no me parece que exista alguien hoy día así y que haya ningún líder así en la iglesia presbiteriana, y probablemente no lo va a haber en mucho tiempo. Entonces, él era una persona clave para eso, pero también una persona que lograba posicionar a los nacionales frente a los norteamericanos de igual a igual. Él fue muy importante en eso. Él podía pararse frente al misionero norteamericano sin deberles nada, porque él siempre se autosustentó, hablar en perfecto inglés con ellos, dialogando de igual a igual, ¿cierto? Y además posicionando la posición de los nacionales. Entonces fue muy clave para los nacionales el apoyo del pastor Horacio en este movimiento y el entendimiento de que era necesario llegar a una nacionalización. Eso se logra el año 1964 y se forma el sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, y la iglesia pasa a ser por lo tanto una iglesia nacional y pasa por lo tanto a constituirse como una denominación propia, una iglesia nacional, y podemos decir, utilizando esta palabra, autónoma, ¿cierto? Pero se generan conflictos internos, y uno de ellos tiene que ver con los recursos que evidentemente estaban disponibles cuando éramos una misión norteamericana. Esto es un tema un poco complejo, porque en los relatos que recibí, especialmente del pastor Gerardo Vázquez, él es explícito en mencionar que los misioneros norteamericanos se reunían ellos a solas antes del presbiterio y preparaban las decisiones para entonces llegar con las decisiones ya listas, y era muy difícil además que la gente se opusiera a sus decisiones porque ellos ponían el dinero. ¿Sí? Esto en el decir del pastor Gerardo.
Así que esta situación era una situación también compleja, ¿sí? No solamente la disparidad salarial, porque uno podría acusar muchas cosas ahí, hablar de resentimiento social o quizás de cuánta cosa, pero aquí hay una cosa más profunda también, de que ellos al manejar los recursos también manejaban la iglesia hasta cierto punto, y esos recursos fluían con mucha mayor facilidad hacia aquellos que concordaban con ellos. Ideológicamente, estratégicamente, políticamente, aquellos que estaban de acuerdo hablando de política eclesiástica, aquellos que concordaban con ellos y sus visiones, evidentemente los recursos iban con más facilidad hacia ellos. Pero aquellos que eran más opositores de los misioneros norteamericanos, evidentemente no les llegaban los mismos recursos. Esto genera, por lo tanto, cuando la iglesia busca su autonomía, esto genera que comience a haber un conflicto interno. Yo voy a llegar a eso más adelante con respecto al tema económico. Pero quiero puntualizar algunas cosas. En la ponencia del pastor Guido, él planteó algunas cosas allí, así que algunas se van a repetir, evidentemente. El interés de parte de las iglesias de la Quinta Región, donde hay una historia, hay que reconocer que la historia del presbiterianismo de la Quinta Región es una historia muy valiosa y muy interesante de conocer. La Quinta Región tiene una conexión con la historia del presbiterianismo que va más allá simplemente de la llegada de Trumbull y de su actuar en ese contexto, sino que también guarda relación, ¿cierto?, con las iglesias, sobre todo hacia el interior de la Quinta Región, donde el presbiterianismo en general pudo plantar iglesias y expandirse hacia las ciudades del interior. ¿Sí? No olvidar que incluso era de San Felipe, ¿no?, el pastor José Manuel Ibáñez Guzmán, ¿sí? Entonces, así que en este contexto la Quinta Región sentía que no estaba debidamente representada en lo que era el nuevo sínodo y querían tener una representación mayor. Pero había un presbítero que tenía una cierta confianza, una trayectoria, y era el tesorero también, que era el presbítero Gabriel Almazán, quien de alguna manera representó o buscó representar esta inconformidad de que ellos no estaban representados en la nueva estructura sinodal. Sin embargo, comienza a ocurrir que empieza a haber ciertas suspicacias hacia cómo le está utilizando los recursos, y esto termina en un proceso disciplinario al presbítero Gabriel Almazán, quien es disciplinado por malversación de recursos o por desvío de recursos, en fin. Existe toda una historia incluso ahí con respecto a un auto nuevo con el cual él habría llegado, y se supone que no hay una explicación muy clara que de dónde sacó esos recursos, pero eso honestamente también eso ya queda en el ámbito, hasta donde nosotros tenemos por lo menos, queda en el ámbito más de lo anecdótico probablemente. Pero ciertamente hubo una disciplina objetiva, eso ocurrió, eso fue así, y esta disciplina genera entonces que todo un grupo disidente de la Quinta Región lo interprete como que se está queriendo callar estas voces desde la Quinta Región. La disciplina a Gabriel Almazán se habla de injusticia hacia él, se producen conflictos que pasan por temas de palabras unos contra otros, etcétera, hasta que finalmente comienza a haber una toma de templos, ¿sí?, en la Quinta Región. La intención de toma de algunos templos también que fueron detenidas por algunas personas, pastores que pidieron a jóvenes que los ayudaran, y ahí es muy interesante porque se produce una leyenda sobre eso muy fuerte, porque es muy común en ciertas personas en nuestra iglesia presbiteriana de cierta edad hacia arriba, 45 hacia arriba, que dicen que afirman haber sido de algunos de esos jóvenes que fueron a impedir probablemente alguna toma de templo en la Quinta Región. Es probable, ¿sí? Pero hay muchos que dicen haber estado ahí. Entre los relatos que se generan de por qué ellos salen, algunos de los que del grupo disidente hablan y reclaman por el tema de la masonería. Aquí yo quiero hablar de algunas cosas interesantes. Hablan con respecto al tema de la masonería, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de el apoyo al régimen militar, el apoyo a la dictadura que va a ocurrir después, eso en 73, pero el apoyo al régimen militar. Y el hecho de impedir que hayan recursos desde Estados Unidos, o el poner fue exactamente eso lo que el sínodo buscó. Buscó imponer una no recepción de recursos de Estados Unidos para fortalecer la autonomía nacional.
Entonces se criticó eso también. Esas tres críticas, en el fondo, no son todas muy válidas, esta es mi opinión, por algunas razones. Primero, el tema de la masonería. Según el relato, en este caso del pastor Manuel Covarrubias, había masones entre los disidentes. Entonces, que ellos después hayan utilizado eso para decir, no, es que por causa de la masonería nos fuimos, es un poco extraño, porque había entre ellos algunos que sí pertenecían a logias. Con respecto al tema de la polarización política, o sea, de que la Iglesia Presbiteriana de Chile tendría una visión política solamente unida, unificada en torno a lo que podría ser una visión de derecha, la verdad es que eso se demostró de inmediato en el tiempo que no es cierto, ya que hubo y aún hoy hay diversidad política entre los que se quedaron en la Iglesia Presbiteriana de Chile. Al respecto, existe, y esto es conocido por muchos, digamos, que uno de los principales colaboradores, teniendo una visión política muy distinta a la de él, uno de los principales colaboradores del pastor Horacio González era el pastor Manuel Covarrubias, que en cuanto a sus visiones políticas eran muy divergentes, o muy distintas tal vez, y aquí no siquiera estamos hablando de los 90 para adelante, estamos hablando de los fines de los 60, los 70, cuando este tipo de opiniones políticas realmente dividían al país de una manera que para nosotros hoy día es impensada, ¿cierto? Y de la cual mi generación solo escuchó hablar de ese tipo de divisiones. Nosotros no la conocimos. Para mi generación el tema político es un tema muy tranquilo, y a mí me sorprende cómo las generaciones anteriores se asustan con las cosas políticas, ¿sí? Me llama mucho la atención eso a mí y a mi generación. Pero efectivamente, al parecer, es por la experiencia de cómo en los 60 y los 70 la polarización era muy fuerte, muy fuerte. Y evidentemente eso lleva a todo lo que ocurrió en el contexto histórico en Chile en los 70. Bueno, en ese contexto, el pastor Horacio González no solamente tenía como colaborador muy cercano al pastor Manuel Covarrubias, sino que incluso recomendaba, ¿cierto?, al pastor Manuel Covarrubias como un portavoz de la Iglesia Presbiteriana a donde quiera que lo podía enviar o donde quiera que podía ir a representar a la Iglesia. Él buscaba que él pudiera ir, ¿sí? En el decir del presbítero Daniel Contese, que hizo una de las charlas aquí, ¿cierto? En el decir del presbítero Daniel Contese, que esto me lo comentó personalmente, él dice, cuando se fue a Concepción, el pastor Horacio lo llamó a un rincón y le dijo así: allá tú vas a encontrar lo mejor de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Es el pastor Manuel Covarrubias, apóyalo y trabaja con él, le dijo. ¿Se fijan? Entonces, evidentemente, las diferencias de opiniones políticas entre ellos no eran relevantes. Ese es mi punto. Entonces, cuando desde el lado disidente dicen, no, es que la Iglesia Presbiteriana de Chile es una iglesia de una visión política conservadora, ¿sí?, solamente, es un relato inventado. El relato de la masonería, como ya dije, también me parece inventado. Ahora, lo que sí ellos tuvieron razón es, la Iglesia Presbiteriana de Chile, si la Iglesia Presbiteriana de Chile no quiere tener vínculo con la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos para recibir recursos de ellos. Y ese es el tercer elemento del relato de los disidentes, que sí le podemos conceder toda la razón, porque eso sí es cierto. Efectivamente, en el seno de la Iglesia Presbiteriana de Chile se tomó una decisión muy radical de no recibir recursos desde Estados Unidos para fortalecer la autonomía nacional. Y, como otros exponentes aquí ya lo han dicho, frases y eslóganes tales como pobres pero libres, ¿cierto? Fueron muy repetidos en ese contexto, y se heredó mucho de eso en el contexto de la Iglesia Presbiteriana. Y aquí les comento algunas cosas que se las voy a comentar, pero interesantes, especialmente para ustedes, miembros de la primera Iglesia Presbiteriana, porque ustedes tienen una visión del pastor Horacio González que no es exactamente la misma que el resto de la denominación tiene, ¿sí? Yo tengo esa teoría. Y no digo que la de ustedes sea mejor o la otra sea mala, o esta sea buena y la otra sea mala, o la otra sea... No estoy, siempre no en todo son exactamente iguales, ese es mi punto. Las personas que pertenecen a la primera iglesia tienen una visión muy particular del pastor Horacio González, mientras que desde otras iglesias de la denominación es otra la visión, y en muchos sentidos coinciden, ¿eh? Son convergentes, son muy coincidentes, pero hay algunos detalles distintos que se los voy a comentar, o detalles que a mí me parece que son distintos. Bien, entonces,
Este es mi punto. El elemento común de los disidentes finalmente, ¿cuál fue? A mi modo de ver, el elemento común de los disidentes fue la oposición a Horacio González. Todos los que formaron la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, que lideraron ese movimiento, evidentemente los miembros, muchos de ellos ni siquiera tuvieron idea, Se cuentan historias por ahí de iglesias en el norte que muchos años después pastores de la Iglesia Presbiteriana de Chile los pasan a saludar y ellos le preguntan, oye, tanto tiempo que no los veía, ¿por qué no vinieron? O sea que al parecer nunca se enteraron de que hubo una división y que ellos ahora pasaban a ser de una otra denominación, que era la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. ¿Cuánto hay de cierto en ese relato? No lo sé, pero yo escuché ese relato al pastor Covarrubias alguna vez. Entonces, el elemento común de los que lideraron esta disidencia que forma la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile es su oposición a Horacio González. ¿Por qué? Porque evidentemente en cuanto a su visión política era más bien de derecha. En cuanto a la vinculación con la masonería, bueno, ni hablar, ¿cierto? O sea, evidentemente él llegó a ser el venerable gran maestro incluso de la logia por 2 periodos, hasta donde tengo entendido, lo único caso en la historia de la logia chilena. Entonces, en medio de todo esto, de toda esta situación, la idea era atacar a la figura de Horacio González. Ahora, ¿por qué atacar a la figura de Horacio González? ¿Sí? Ahí es donde viene la pregunta, ¿por qué? Porque de esa manera se buscaba el quitarle o desestabilizar el poder para ellos también poder tener una cuota de poder en el sínodo. Esta es la interpretación evidentemente que yo hago de los hechos y de los relatos. Sin embargo, una de las principales motivaciones era el tema económico. Los norteamericanos tienen un dicho, ¿no? Follow the money. O sea, vea dónde están los intereses económicos. Y ahí usted va a entender qué es lo que realmente los motiva. Es muy común en las divisiones de iglesia justificar con temas teológicos y doctrinales una división o disidencia que en realidad tiene intereses económicos, ¿sí? O de poder. Generalmente son esas dos cosas, o económicos o de poder. Son muy raras en la historia las divisiones que realmente son por motivaciones teológicas, ¿sí? Voy a hacer una reflexión al final al respecto de eso. Entonces mi tesis es básicamente la siguiente. ¿Por qué yo quiero hablar sobre y por qué enfatizo la figura de Horacio González? Porque la figura de Horacio González es, después de David Trumbull, la más determinante e influyente en el carácter de la IPC. Especialmente eso se genera después de la división de 1972. Él termina representando el ideal del presbiteriano de Chile. ¿Cómo este ideal del presbiteriano de Chile? Primero, intelectualmente capaz. Tiene que ser alguien que lee, que se instruye y que tiene una mente instruida, ¿cierto? Y se da, sobre todo, alto valor al ser autodidacta. Es considerado un signo de independencia intelectual. A mí nadie me enseñó, yo aprendí solo. Yo no fui a ninguna escuela para que me dijeran qué pensar. En buena escuela teológica, ¿no? Yo tomé los libros y los estudié por mí mismo. Eso es un orgullo muy propio del presbiteriano de Chile que proviene, a mi modo de ver, de esa figura. Capaz de autosustentarse. En el caso de él, jamás usando recursos de la iglesia. Pero en el caso de otros, siendo reacio a usar recursos de la iglesia. Buscando siempre que pueda haber el autosustento y especialmente si es un ministro del Evangelio. Esto está conectado con una ética fuertemente calvinista del trabajo, de que el trabajo es bueno, glorifica a Dios y que probablemente el peor pecado es la pereza. La pereza, la negligencia y la indisciplina son... Yo me crié al alero de esa idea, que eran probablemente los pecados más graves que se podían cometer, ¿sí? Incluso porque es común en los contextos evangélicos que los pecados de naturaleza sexual sean los más graves. Pero yo diría que en el contexto de la Iglesia Presbiteriana de Chile yo me crié por lo menos en un contexto donde junto con toda la gravedad de los pecados sexuales estaba todo lo que tiene que ver con pereza y negligencia en el trabajo. Esas dos cosas eran como, estaban a la misma altura y a uno lo criaban de niño con esta idea. Tienes que ser el mejor. Tú tienes capacidad para sacarte un 7, una vergüenza que te va a sacar un 6-8.
¿Se entiende? Entonces eso era muy... Y ahora me doy cuenta que parece que estoy criando a mi hijo con esa misma lógica. Él era masón. Y por lo tanto, en el carácter de la Iglesia Presbiteriana de Chile, no que el presbiteriano de Chile sea masón o todos seamos masones, que eso es evidente que eso no es así. No todos pertenecemos ni hemos sido parte de logias. Pero sí con fuerte influencia del libre pensamiento y de la lógica del libre pensamiento en general, sobre todo valorando altísimamente la libertad de conciencia. Pastores y presbíteros de nuestra iglesia que no tienen ninguna vinculación con la masonería, sin embargo, son firmes defensores de la libertad de conciencia, por ejemplo, que es claramente un ideal que surge a mediados del siglo XVIII, con todo lo que es la visión iluminista en Francia, en Europa. No es algo propio del protestantismo, ojo con eso. ¿Ya? Se toma eso como propio del protestantismo porque se toma la frase de Lutero ante la dieta de Worms, pero Lutero nunca dijo ante la dieta de Worms, mi conciencia es libre y creeré lo que yo quiera. Lutero dijo, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ojo ahí. Entonces, no es exactamente eso lo que Lutero dijo. Lutero no enseñó el libre pensamiento, lo que él enseñó, o la libertad de conciencia de manera absoluta, sino que él enseñó o iba en otro sentido, lo que él enseñaba. También quiero tocar algo de eso ahora de inmediato, a continuación. Moderado en cuanto a la controversia modernista fundamentalista. La gran controversia en el evangelicalismo, especialmente en los contextos presbiterianos, y sobre todo los contextos presbiterianos donde los misioneros norteamericanos fundaron, es la controversia modernista fundamentalista. La controversia modernista fundamentalista marcó el presbiterianismo mundial, ¿sí? En general, y no solo los presbiterianos, también bautistas y otras iglesias. Por lo tanto, no es posible entender el presbiterianismo hoy sin entender esta controversia que genera finalmente incluso una división en el seminario de Princeton, como todos bien saben, ¿cierto? Genera una división en lo que era la iglesia presbiteriana, formando lo que es la iglesia presbiteriana en América, que después se va a llamar iglesia presbiteriana ortodoxa. Luego entonces se forma lo que es el seminario Westminster, ¿cierto? A unos cuantos kilómetros de New Jersey, en Filadelfia, se forma el seminario Westminster con un grupo de profesores disidentes. En fin, toda esta historia que es norteamericana, pero afectó las misiones, obviamente. Y se buscó en las misiones que de ambos bandos o de ambos lados de esta controversia se buscó que en la misión esto no afectara o afectara lo menos posible. Al respecto de algunos relatos muy interesantes de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, que el pastor Marconi conoce bien, con respecto a misioneros de una ala y de la otra que trataban de convivir en paz en Brasil porque no era un conflicto de ellos teóricamente, pero era inevitable que eso se notara en cómo desarrollaban su ministerio, ¿sí? Y en los énfasis que tenían ministerialmente. En el caso nuestro en Chile, el vínculo era mucho más fuerte con el ala más progresista de la iglesia presbiteriana norteamericana. El vínculo era mucho más natural desde allí. Tal vez alguna de las excepciones fue Gilchrist, este misionero norteamericano que termina finalmente siendo prácticamente un símbolo de la lucha de los que estaban más con el ala fundamentalista cuando se produce la división del 43. Estoy hablando aquí, me volví atrás, ¿ya? Con Gilchrist me volví a los años 40. Pero aparte de él, yo creo que en general los misioneros tenían una visión más bien más simpática al modernismo, tal vez, ¿sí? O más simpatizante del modernismo, aunque no fueran modernistas de frentón. Pero en la Iglesia Presbiteriana de Chile quedó la idea de que teníamos que ser moderados en cuanto a eso. Ahora yo pongo moderado entre comillas, porque desde el punto de vista conservador, ser moderado en esta controversia es ser liberal. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Entonces, ser moderado en esta materia es ser liberal, lo cual hace que a nuestros queridos colegas y hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Brasil les cueste entender esta visión de lo moderado, hasta qué punto es moderado, hasta qué punto es liberal, ¿sí? Porque por lo menos en el contexto del seminario donde yo estudié en la Iglesia Presbiteriana de Brasil, la visión es fuertemente atada a un conservadurismo teológico muy fuerte. Entonces, la idea de una moderación no es posible, porque moderar es darle el paso al liberalismo. Y eso, por lo tanto, es liberal. Bueno, esa idea, ¿cierto? Aquí no es el relato que nosotros tenemos. Ni siquiera estoy diciendo si esa idea es verdadera o no. No estoy entrando al mérito de la idea en sí. Pero ese relato aquí no existió. Aquí sí efectivamente nos consideramos moderados. Y aquí es donde viene lo interesante, que la división de 72 vino a confirmar esa moderación. ¿Por qué?
Porque el ala conservadora evidentemente se fue el 43 con la nacional. Pero el ala liberal se va al 72 a la evangélica presbiteriana de Chile. Entonces la presbiteriana de Chile quedó al medio. Así se confirmó el relato de que nosotros somos moderados. Porque no somos fundamentalistas como allá, pero tampoco somos liberales como acá. ¿Sí? Y especialmente una fuerte suspicacia y rechazo a la teología de la liberación marcó fuerte la Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Sí? No olviden que estudiábamos y éramos parte, y fuimos parte de los que formaron lo que hoy es la comunidad teológica evangélica en Cayo Domeyko, la cual la Iglesia Presbiteriana de Chile fue parte de su formación y de su fundación. Pero la Iglesia Presbiteriana de Chile se retira de ese proyecto evangélico de formación teológica cuando la comunidad teológica toma claros tintes de teología de la liberación. Entonces, ustedes pueden escuchar por ahí al pastor Alejandro Molina, por ejemplo, de Curicó, decir que él se acuerda del día en que el pastor Covarrubias lo fue a buscar a la sala y le dijo: vámonos de aquí porque ya no vamos a estudiar más acá, le dijo, ya nadie más estudia aquí. Y lo fue a buscar a todos los presbiterianos de Chile que estaban ahí y se los llevó. O sea, literalmente eso fue lo que ocurrió, los sacó de la clase y se los llevó. ¿Sí? Entonces, esta visión de que somos moderados en cuanto a esa controversia era también lo que era el pastor Horacio González. Capacidad de dialogar ampliamente con agnósticos, ateos y personas de otra religión. ¿Sí? Eso también es una característica que se idealiza en la persona del pastor Horacio González y que se busca en el presbiteriano de Chile. Que sea alguien capaz de dialogar con altura de miras con aquello. No significa concordar ni estar de acuerdo, no, de hecho todo lo contrario. Porque aquí es donde viene una cosa súper interesante junto con esto, un fuerte anticlericalismo que hace por lo tanto que seamos muy reacios al ecumenismo, especialmente al ecumenismo, evidentemente al ecumenismo con la Iglesia Católica Romana. Entonces, en general una visión bastante fuerte anticlerical que se forja en la Iglesia Presbiteriana de Chile, ¿cierto? En algunos se nota más fuerte, en algunos es muy fuerte esto, en otros tal vez no tanto, pero por ejemplo, cosas cotidianas de un hogar presbiteriano de Chile, era por ejemplo que se veían las noticias y después de la noticia venía la reflexión del cura en la tele, ¿se acuerdan de eso? Entonces, probablemente a ustedes les pasó, si se crearon en un hogar presbiteriano, ¿cierto?, de la Presbiteriana de Chile, que ese era el momento de apagar la tele porque no íbamos a escuchar al cura. ¿Sí? Se apagaba la tele con indignación, ¿cierto? ¡Pah! ¿Cierto? No había control remoto, pero era con un botoncito que se apretaba, ¿cierto? ¿Por qué no? Al cura no lo escuchamos en esta casa. ¿Se fijan? Entonces, era un tema. O si se escuchaba, era para criticarle todo lo que decía, que también, eso también ocurría. ¿Sí? Entonces está fuerte esta idea de anticlerical, en algunos más fuerte que en otros, ¿sí? Pero también tiene que ver un poco con este vínculo con la línea más del libre pensamiento, libre pensadora, y evidentemente con la línea de lo que representó la masonería en Chile, y es una herencia de lo que es la masonería en Chile desde el siglo XIX, que fue la defensora de las libertades civiles y de las libertades religiosas. Entonces, esa herencia no se puede negar, no se puede hacer vista gorda a ella. Entonces, evidentemente, el catolicismo representa todo lo contrario, pues esta hegemonía de poder que quería callar a los evangélicos y no permitirnos a nosotros predicar el evangelio. Promotor de una iglesia, esto es muy interesante, de una iglesia que llega a clases instruidas y a personas que buscan ser instruidas. La idea de que la Iglesia Presbiteriana tiene una misión educacional con respecto al pueblo chileno y que es nuestro deber alcanzar a ciertas clases, especialmente clase media y allí hacia arriba, esto era muy fuerte y esto se hace notar en un texto ya de los años 30, que es el único texto que tenemos escrito por el pastor Horacio González, donde tengo entendido que es nuestra situación presbiteriana. En ese texto hay una clara idea de que la iglesia, para ser relevante, la iglesia tiene que saber llegar a las clases instruidas o saber instruir a las personas para que formen parte de esa clase instruida, pero desde los ideales del evangelio y desde las ideas. Y cuando hablo de ideales del evangelio, estoy citando literalmente una frase que aparece en nuestra situación presbiteriana. Ellos hablan de ideales del evangelio, ¿sí? El texto no es solo del pastor Horacio, como ustedes saben, es también de otro pastor, Núñez Letelier, ¿sí? Núñez Letelier. Y comprometido con la institucionalidad presbiteriana, fuertemente comprometido con la institucionalidad presbiteriana, ¿sí?
En la visión de un sociólogo alemán, Ernst Troeltsch, él dice que existe el antiguo protestantismo y el nuevo protestantismo. Ernst Troeltsch fue colega de Max Weber, el autor de La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y él dice que el nuevo protestantismo surge a fines del siglo XVII, y el nuevo protestantismo se caracteriza por tener un fuerte involucramiento con la vida pública, búsqueda de libertades individuales y la búsqueda, ¿cierto?, en general de libertades civiles, ¿sí? Y que ciertamente, ese es mi punto, yo cuando leo a Ernst Troeltsch, que es alguien que hace un análisis desde la visión europea, pero cuando leo a Ernst Troeltsch, a mí me parece que el pastor Horacio González representa fielmente o casi fielmente el nuevo protestantismo. No el antiguo protestantismo de los primeros calvinistas y luteranos, sino el nuevo protestantismo que surge del siglo XVII hacia adelante, con el énfasis en la industria, con el énfasis en el trabajo propio, el énfasis en el emprendimiento, el énfasis en lo importante que es hacer los negocios y hacerlos bien para prosperar, y que con esa prosperidad demostrar generosidad. Todas esas son vetas propias más del nuevo protestantismo que del antiguo, en esta categorización que creó Ernst Troeltsch y que hasta el día de hoy es reconocida como muy interesante, ¿sí? Además porque está muy atado también a una visión más liberal, hablo de la ideología liberal del trabajo, de la economía y de la política. Entonces la idea del énfasis en el individuo, el énfasis en la libertad individual, el énfasis en la decisión individual, es muy fuerte eso, ¿sí? No estamos diciendo nosotros que la Biblia no enseña eso, evidentemente que lo enseña, pero hay un énfasis en eso que es propio del liberalismo, ¿sí? Y ese énfasis estaba muy fuerte en el discurso del pastor Horacio, porque si bien, como digo, no escribió mucho, pero hay transcripción, por ejemplo, de un interesante tema que él dio en La Granja, en una revista del Sinodal de Jóvenes, ¿cierto? Y hay una transcripción entera allí, y él es muy enfático en eso. Y todos los que se acuerdan de sus sermones, de sus enseñanzas, hablan de eso, del tema de que tú eres responsable. Es tu responsabilidad individual, y es muy fuerte eso, tu responsabilidad individual delante de Dios. Entonces, yo creo que se caracteriza más con el nuevo protestantismo que con el antiguo protestantismo, ¿sí? Y evidentemente con la veta calvinista. Bien, los pastores y presbíteros regentes de los años 70, que permanecen en la Iglesia Presbiteriana de Chile con esta división, interpretaron que las intenciones de poder de la facción disidente y sus intenciones de mantener vínculos económicos con la Iglesia de Estados Unidos amenazaban la autonomía recién alcanzada de la Iglesia Nacional. ¿Sí? Los disidentes optaron por atacar la figura de Horacio González, ¿se acuerdan? Bueno, entonces la estrategia contraria fue la de fortalecer la figura del pastor Horacio González. Esa es la lectura que yo hago. Entonces aquí yo presento mi tesis al respecto. Yo creo que los presbíteros regentes y pastores que trabajaron con el pastor Horacio lo que hicieron fue a propósito, incluso una estrategia intencional, de que había que fortalecer la figura del pastor Horacio, porque él era el moderador del sínodo. Y él representaba a la iglesia presbiteriana que queríamos nosotros de aquí hacia adelante, ya sin los norteamericanos. Él representaba el ideal de la iglesia presbiteriana y lo representa hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces yo veo lo siguiente: una persona tan... eso ocurre mucho con las personas que son peculiares en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a sus capacidades intelectuales. Es alguien, yo creo que inigualable, inimitable en muchos sentidos. Cuando nosotros tenemos figuras como esa en la historia de la iglesia, esas figuras tienden a tornarse mitos. Y la sombra de esos mitos se extiende a lo largo de los años. Y yo creo que nosotros tenemos la sombra del pastor Horacio es fuerte, sobre todo desde los 70, por causa de esta división. Él ciertamente ya era un destacado pastor y líder, no quiero negar esa realidad, pero su consagración como figura clave para entender el presbiterianismo chileno se dio debido a la división del 72. Así que aquí es donde está el carácter de la IPC, ¿sí? Entonces, la pregunta, que es una de las primeras preguntas cuando uno crece en la Iglesia Presbiteriana de Chile, y no sé si ustedes la hicieron, pero yo se la hice a mi abuelo, ¿cierto? Cuando uno crece y descubre que hay otros presbiterianos, entonces uno va y se acerca a su pastor, ¿cierto? Algún presbítero de confianza. En mi caso me acerqué a mi abuelo, que también era mi pastor, y le dije: ¿en qué somos distintos a los demás presbiterianos?
Entonces cuando tú hacías esa pregunta ya después de los 70 era muy fácil de responder. En que nosotros no somos ni fundamentalistas, como el Presbiterio Nacional y el Presbiterio Nacional Fundamentalista, pero tampoco somos liberales, como la Evangélica Presbiteriana en Chile. Esa era la respuesta. Y ahí quedaba fácil de definir. Ah, entonces eso es lo que somos. Moderados en cuanto al tema de teología. No fundamentalistas, pero también no liberales. ¿Sí? Entonces el mito de quién es el pastor Horacio transmite también un carácter a cómo debemos ser nosotros como presbiterianos de Chile. ¿Sí? Entonces uno crece al alero de historias y enseñanzas del pastor Horacio. Yo vi la ponencia del presbítero Daniel Contese, que uno dice, oye, sí, qué hermoso lo que él cuenta, porque es su experiencia personal, vivió con él. Pero yo creo que cualquiera de nosotros que se crió en contexto de la iglesia presbiteriana en Chile, apunto aquí por ejemplo a Fernando, ¿cierto? Si bien tú eres de esta iglesia, en el caso del presbítero Fernando se crió en esta iglesia. Pero yo nunca conocí al pastor Horacio González, pero crecí con sus enseñanzas aquí. Siempre te las repetían, te hablaban, te decían que así es como uno debe vivir, que así es como un presbiteriano debe ser. Porque el pastor Horacio decía esto, porque el pastor Horacio enseñaba esto. Hay que ser el mejor en todo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de eso? Hacerlo todo bien, porque es para la gloria de Dios, y ser el mejor en todo. El tema de la responsabilidad individual. Tú siempre eres responsable, siempre eres responsable. Entonces ahí crece fuerte esta idea de, hiciste algo bien, la gloria es del Señor porque es su gracia que actúa en ti. Hiciste algo mal, la responsabilidad es totalmente tuya. No le eches la culpa a nada, a nadie. La culpa es tuya. La responsabilidad es tuya. ¿Sí? Entonces eso fue muy fuerte. Y otras cosas más. Había y hay en la Iglesia Presbiteriana de Chile una diversidad con respecto a muchas cosas. Hay, como digo, estas historias y enseñanzas provienen desde aquellos que trabajaron con él, y vamos a decir de esta manera, sobre todo cuando hablamos de la división del 72, que fueron sus compañeros de armas y de batalla. Porque, por ejemplo, muchos presbíteros u otros pastores tomaron autos en medio de la madrugada para ir a impedir la toma de un templo, por ejemplo. Y tomaban la carretera y iban juntos por largos kilómetros para llegar a tiempo a un determinado templo, a una determinada iglesia, para impedir que se la tomaran. Ese tipo de cosas, por ejemplo, ocurrieron. Entonces, cuando hablo de compañeros de armas y de batallas, quiero decirlo de una manera bien literal, hasta cierto punto. Pero entre ellos había masones y no masones. Había gente con un pensamiento político más de izquierda y otros más de derecha. Habían pastores autosustentados y pastores sustentados por la iglesia. Pero todos tenían en común estas cosas que yo les decía, forjadas bajo la figura mítica del pastor Horacio. ¿Cierto? No usar indebidamente recursos de la iglesia, estar siempre dispuesto al autosustento. La idea de que la iglesia era pobre pero libre y que hay una dignidad en esa pobreza, porque podemos también no tener muchos recursos, pero no dependemos de nadie. Eso es muy importante. También no tenemos muchos recursos, no dependemos de nadie. Y la granja es un símbolo de eso, ¿eh? La granja es algo muy importante, porque el presbiteriano de Chile crece amando la granja, porque es nuestra. ¿Sí o no? ¿No es eso? Porque es nuestra, es de todos nosotros. Entonces lo que uno le enseñan de niño es, cuida la granja porque es suya. Usted tiene que cuidarla. Y es un lugar que tal vez no tiene grandes lujos, de hecho no tiene ni un lujo. Pero es un lugar que siempre está limpio, donde uno come bien y sobre todo donde uno, ¿cierto?, pasa los mejores momentos de su vida. Eso es un hecho, ¿sí? De hecho, debo decirle a ustedes que mi primera experiencia personal de convicción de pecado fue en la granja. Y lo recuerdo claramente, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esa idea, la granja representa un poco eso, ¿sí? La hacemos entre todos, ¿cierto? Y al que habla mal de la granja o la critica, es un mal presbiteriano, ¿sí? Y yo creo que es cierto. Una posición distanciada, ¿cierto? Como decía, de fundamentalismo y modernismo teológico, eso ya lo hablamos. Y hay una cosa muy interesante, la negación a hacer casa de brujas, especialmente por el tema masónico. ¿Qué es lo que hablamos de casa de bruja? Una casa de bruja es cuando tú buscas de alguna manera eliminar a personas o anularlas porque tienen opiniones que tal vez o tienen una visión. No, siempre la idea era respete la conciencia del hermano. Respete la conciencia de él. Hay que respetar la conciencia.
Y por causa de ese respeto a la conciencia del hermano, evidentemente en torno al tema especialmente de la afiliación a logias, ¿cierto? Estaba muy conectada, pero finalmente se transfería también a otros temas como el tema político, por ejemplo. En tiempos de dictadura militar era evidente que había opiniones divergentes sobre muchas materias y sobre todo lo que estaba ocurriendo en Chile en ese contexto. Lo que siempre se decía era que había que respetar la conciencia del hermano, el derecho a pensar distinto a mí. ¿Sí? Ahora, es evidente que en algunos contextos se dio un poquito también como de este tema no se habla o esto no se discute. Recuerdo a mi generación un poco quejándose y reclamando de eso con respecto al tema, por ejemplo, de la masonería. Está bien, respetamos la conciencia del hermano, realmente está bien, pero no por eso no lo vamos a hablar. Hablemos el tema, ¿por qué no conversarlo? ¿Por qué no dialogarlo? Y aquí yo estoy personalmente agradecido de hermanos pertenecientes a la logia que tuvieron la disposición de conversar conmigo y responderme todas las dudas y hablarlo abiertamente. Yo estoy muy agradecido de esos hermanos presbíteros de la iglesia. Y una fuerte estructura sinodal. Una fuerte estructura sinodal. Porque era muy importante afirmar el sínodo en ese contexto. Era nuevo el sínodo, había sido formado en el 64, no tenía ni 10 años. Entonces era muy importante mantenerlo como algo fuerte. La Corporación Unión Evangélica junto con el sínodo eran vistos con toda naturalidad como una sola cosa. ¿Sí? Esa idea de verlos como separados se genera a partir de ciertos mitos. Uno de ellos, que tiene que ver directamente con el pastor Gerardo Vázquez, es que cuando él va a ver el tema, a juicios por el tema del templo de Talca, entonces supuestamente en una especie de audiencia le preguntan al respecto de si la iglesia presbiteriana y la Corporación Evangélica son lo mismo. Y él dice con toda vehemencia y con toda naturalidad, pero claro que son lo mismo. ¿Sí? Entonces dicen que ese fue el argumento jurídico que tomó el abogado contrario para entonces decir, ven, por eso ellos pueden seguir estando en ese templo porque ellos son la iglesia presbiteriana. Y que supuestamente por eso se habría de alguna manera mantenido en la propiedad un grupo que era disidente de la iglesia presbiteriana. Existen algunos abogados, hay uno aquí presente, ¿cierto?, que discuten y dicen que eso probablemente sea un mito jurídico, que tal vez no es tan cierto. ¿Ya? Pero sea como sea, de ahí se generó un poco esta idea de que era bueno mantener separada la Corporación Evangélica como administradora de bienes y el sínodo. Sin embargo, esa separación nunca fue total para esta generación de colaboradores del pastor Horacio González y que vivieron esa división. ¿Por qué nunca fue total? Porque yo recuerdo, por ejemplo, la granja presentando informe en el sínodo. El hogar de ancianas presentando informe en el sínodo, que no pertenecen al sínodo, pertenecen a la Corporación Evangélica, técnicamente, ¿no? Técnicamente. Pero la idea de que somos una sola cosa estaba siempre presente. Además, los mismos pastores que eran en la comisión ejecutiva o delegados en el sínodo eran también miembros en general, o presbíteros, eran también los que componían la Corporación Evangélica. Entonces, esa separación que se da de la Corporación Evangélica con el sínodo es muy reciente, es una invención de 15 años, quizás. Yo tal vez menos, ¿sí? Pero siempre se consideró que caminaban juntas, que van juntas, ¿sí? Y eso evidentemente como resultado de esa división. Entonces, hoy yo veo lo siguiente, veo que la figura de Horacio González, y con esto quiero cerrar, se fortalece a partir de esta división del 72, forja lo que es el ideal de un carácter presbiteriano. Y de alguna manera, cuando hay divergencia entre presbiterianos de Chile, es porque algunos toman una parte de don Horacio y otros toman otra parte de Horacio. Y cada uno con su parte dice, esto es el verdadero presbiterianismo en Chile. ¿Sí? Esa es mi teoría, ¿sí? Esta es mi tesis al respecto. Por ejemplo, algunos dicen que es una herencia del pastor Horacio González pensar que la iglesia tiene que ser relevante al contexto actual de Chile, educada, que alcanza a clases más instruidas y pudientes de nuestra sociedad, dando testimonio en medio de ellas. Esto que vemos muy fuerte en el documento de nuestra situación presbiteriana, eso, por ejemplo, permanece fuerte en un cierto grupo de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Otros tienen una visión que también proviene, y también ellos también, cada uno reclama, o cada ala o parte de la Iglesia reclama que son herederos del pensamiento de Horacio González. Y hay otra ala que dice así, sí, pero de una iglesia autónoma financieramente, no recibir recursos de afuera, que evita buscar recursos de afuera, que se fortalece alrededor de un sínodo fuerte y de las estructuras sinodales. Por ejemplo, entonces yo creo que se generan estos relatos y cada uno piensa que es el genuino heredero de la Iglesia Presbiteriana de Chile porque es genuino heredero del pensamiento del pastor Horacio González.
Pero yo creo que, como siempre ocurre en este tipo de situaciones, y ha ocurrido antes en la historia de la Iglesia, yo creo que ahí es donde ayuda el estudio de la historia para entender esto mejor. Cuando se generan estas visiones divergentes, todas las visiones tienen algo de cierto y todas están en algo equivocado. ¿Sí? Tienen algo de correcto, pero tienen algo de equivocado también. Entonces, yo pienso que hay que tomar la figura completa, de alguna manera, de este carácter presbiteriano que se forjó allí y estar dispuesto a asumirla como un todo nomás. Yo creo que eso nos permitirá incluso caminar en unidad hacia adelante. Entonces, el tema, por ejemplo, en una cierta ala, por ejemplo, se habla mucho del carácter del pastor Horacio. Es muy fuerte eso, su carácter, su personalidad y su carácter. Como un ejemplo en muchos sentidos. Pero en otros aspectos se toma otros aspectos del pastor Horacio, como por ejemplo el tema del fuerte énfasis en que éramos una iglesia autónoma y autosustentada y por eso éramos dignos, porque éramos capaces de autosustentarnos. Existe una historia que tiene que ver con el pastor Daniel Contese, también pastor en esta iglesia, que en una de estas viajes representando a la iglesia presbiteriana, al parecer, o un viaje a Estados Unidos, no sé muy bien cuál fue el contexto, pero alguien le ofrece una ofrenda para la iglesia presbiteriana y le ofrece un cheque por una suma no menor. ¿Qué suma? No lo sé, pero era una suma grande. Y él entonces se levanta en una asamblea de presbiterio y cuenta de que le ofrecieron y le entregaron el cheque como ofrenda para la iglesia presbiteriana, y esto al parecer fue un norteamericano en una visita a Estados Unidos, le entrega este cheque con el propósito de poder bendecir a la iglesia presbiteriana de Chile y entregar algunos recursos generosamente. Y entonces, esto me lo contó alguien que estuvo presente en esa asamblea y dice haberlo visto. Entonces el pastor Daniel empieza a contar esto y dice, y bueno, y aquí les traje el cheque, y muestra entonces una bolsita con el cheque hecho pedazos. Entonces él dice, nosotros no vamos a recibir dinero de nadie, nadie nos va a decir cómo nosotros tenemos que sustentarnos. Bueno, ese tipo de historias se repiten, generan mitos, ¿me entienden? ¿Se fijan? Entonces es evidente que en ciertas alas hay un fuerte, podemos decir tal vez orgullo con respecto al tema de nadie nos puede venir a decir qué hacer o cómo hacerlo financiándonos. Entonces concluyo con esto. No olvidar, follow the money. Me parece a mí que la intención de división del año 72 queda en evidencia que el interés tenía que ver con poder y con dinero, con el hecho de que cuando se forma esta nueva denominación, lo que de inmediato hicieron fue reconectarse con la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos para recibir recursos de ellos. De inmediato, prácticamente de inmediato. Entonces, una vez que se dividen, ¿cierto?, es lo que hacen de inmediato. Existen muchos relatos al respecto de cómo ellos en los contextos, por ejemplo, de Aipral, se quejaban con respecto a juicios que nosotros les hacíamos porque se habían tomado templos. De alguna manera, en el decir de algunos delegados de la Iglesia Presbiteriana de Chile, ¿cierto?, en el decir de ellos, lloriqueando, ¿cierto?, por obtener más recursos y por tener... si es así o no, bueno, habrá que ver, pero es muy interesante que aquí también el pastor Daniel Contese, en un contexto de conversación, y esto fue un testimonio de un miembro de mi familia, en ese contexto de la división del 72, dice lo siguiente: si realmente el tema fuera teológico, se irían nomás, pero están haciendo todo este muñequeo porque tienen interés económico y con las propiedades. Y después se confirmó que era así. Cuando la cosa realmente teológica, se van nomás. De alguna manera fue un poco lo que ocurrió con la Presbiteriana Nacional. No estamos diciendo que no hubo crisis, que no, pero ellos rápidamente, ya cuando toman una posición al respecto, se van. Creo que la división de 43 sí fue un poco más motivada por un tema teológico, doctrinal. Y aquí es donde nosotros heredamos parte de un relato muy interesante en nuestra Iglesia Presbiteriana de Chile, lo que nos hace, yo creo, simpatizar con un ala más conservadora de la teología presbiteriana, o está por detrás de eso. El relato con respecto a la división del 43 es el siguiente, no sé si ustedes han escuchado esto, pero a grandes rasgos esto, se fue mucha gente valiosa en esa división. Fue muy lamentable, muchos de nuestros mejores pastores se fueron en esa división.
Mi abuelo Gerardo Vázquez tenía una frase, él decía que amo los puros cachos. ¿Sí? Hay que ser chileno para entender eso, ¿cierto? ¿Cierto? La empanada, los cachos, ¿cierto? Que amo los puros cachos. Entonces, esa frase quedó, porque evidentemente había muchos hombres, incluso también misioneros como mismo Gilchrist y otros, que eran realmente brillantes, que trabajaban, que realizaban obras de evangelización, que eran ocupados en la oración, en la renovación espiritual de la congregación, en fin, en una doctrina apegada a la confesión. Creo que en todos esos elementos hubo una fuerte lamentación con la salida de los líderes que salieron con la división de 43. Pero con la división de 72, el relato es todo lo contrario. Es casi que bueno que se fueron, se tenían que ir nomás. Porque lo único que les interesaba era la plata y las propiedades. Es un poco el relato que se hereda, ¿me entienden? Entonces, lo que dice el pastor Daniel Contés en esta conversación personal, que como les digo, el testimonio es de un familiar mío, ¿cierto? Creo que es muy decidor no solo sobre esa situación, sino sobre cualquier otra. Cuando realmente los temas son teológicos, ¿cierto? Simplemente se busca la discusión, el acuerdo, si no lo hay, se retiran. Pero cuando no es teológico, cuando es de dinero y de propiedades, entonces se muñequea hasta lo que más se puede, con tal de poder quedarse con algo, succionar algo. Y parece ser que ese es el caso no solo en la de 72, sino que en otras instancias también que han habido en la Iglesia Presbiteriana en general. Y en el mundo en general. Pero estas reflexiones quería hacer al respecto. Como ustedes se dan cuenta, no soy historiador, entonces hago un montón de reflexiones a partir de lo que conozco, de lo que sé y de los hechos acontecidos, pero eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por la paciencia.